futuro, por su naturaleza, es peligroso. El máximo avance de la civilización ha sido posible gracias a procesos que casi destruyeron las sociedades en las que ocurrieron. Alfred North Whitehead. Kathy Hutchinson estuvo completamente paralizada durante 14 años después de un derrame cerebral. No podía moverse ni hablar, y solo se comunicaba con los ojos y movimientos del cuello. Pero en 2012, su vida cambió. Los científicos colocaron un pequeño chip en la superficie de su cerebro y lo conectaron a una computadora y un brazo robótico. Ahora Kathy puede controlar este brazo con el poder de su mente. Está aprendiendo a tomar objetos y llevárselos a la boca. Por primera vez en muchos años, puede influir en el mundo que la rodea. Cuando le preguntaron cómo se sentía, Kathy respondió con una sola palabra: éxtasis. Este chip, llamado BrainGate, fue creado por científicos de la Universidad de Brown. Es del tamaño de una pequeña pastilla y tiene 96 electrodos delgados que captan las señales del cerebro. Cuando Kathy piensa en movimiento, el chip transmite esas señales a la computadora, que controla el brazo robótico. En enero de 2024, la empresa Neuralink realizó con éxito la primera implantación de un chip en el cerebro de un ser humano. El receptor fue Nolan Narbo, un hombre paralizado. A pesar de estar paralizado del cuello hacia abajo, ahora puede controlar una computadora usando solo sus pensamientos. Arbo juega ajedrez en línea y Civilization VI, interactúa en redes sociales y aprende japonés. Él dice que el chip le ayudó a reconectar con el mundo. Otra noticia de este año es el caso de Cassie Harrell, un hombre con esclerosis lateral amiotrófica. Recuperó su capacidad para hablar gracias a una nueva neuroprótesis del habla. Le implantaron matrices de electrodos en el cerebro y gracias al aprendizaje automático, Cassie puede pronunciar hasta 32 palabras por minuto. Y lo hace con su propia voz, que fue reconstruida a partir de antiguas grabaciones. Algún día, en 2052, estarás contando a algún niño cómo empezó todo y se aburrirá. Estas son palabras de Tim Urban, un conocido periodista científico. En 2015, Elon Musk le propuso hablar sobre sus proyectos. 2 años después, Urban escribió un extenso artículo sobre Neuralink. La empresa está creando una interfaz neuronal para tratar el cerebro y en el futuro planea mejorar a todas las personas. Urban pasó varias semanas conversando con el equipo de Neuralink. Al final del tiempo acordado, intentó obtener sus predicciones para 2052, cuando sus tecnologías se hayan vuelto comunes. Pero el equipo se negó, explicando que su tarea es trabajar en resultados concretos, no soñar. Pero seguí insistiendo, apretando los dientes, hasta que compartieron sus pensamientos sobre el futuro. También pasé la mayor parte de mis conversaciones sobre el futuro lejano con Elon y el neurocientífico Moran Cerf. Además, hablé con Ramed Nam y le hice 435 preguntas para formar una visión completa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Leí este artículo de Tim Urban a principios de este año y desde entonces no puedo dejar de pensar en él. Es la razón por la que me inspiré para hacer este vídeo. También he leído los libros El cerebro, nuestra historia, del neurocientífico David Eagleman, y El futuro de nuestra mente, del físico Michio Kaku. También los mencionaré a menudo. La interfaz cerebral completa permitirá que tu cerebro se comunique de forma inalámbrica con la nube, con computadoras y con los cerebros de cualquier persona que tenga la misma interfaz. Este flujo de información entre tu cerebro y el mundo exterior será completamente imperceptible. Será como el pensamiento que tienes ahora mismo en tu cabeza. Sí, este es un vídeo sobre el futuro de las interfaces neuronales, la conciencia colectiva y la simbiosis con la inteligencia artificial. Soy Shasha y esto es Homo Deus. En 1963 se publicó un cómic sobre Spider-Man. En él apareció un personaje inusual, el científico Otto Gunther Octavius. Creó un dispositivo que le permitía controlar 4 brazos robóticos con la mente, y cada uno de ellos podía actuar de forma independiente. Esto es similar a conducir un coche mientras bebes café, miras el espejo retrovisor y pisas los pedales al mismo tiempo. Lamentablemente, debido a un accidente, el cerebro del Dr. Octavius resultó dañado. Se convirtió en un villano conocido como Dr. Octopus y empezó a usar sus múltiples brazos para cometer delitos. Cuando salió este cómic, la idea de controlar extremidades robóticas con el poder de la mente parecía pura fantasía, pero es sorprendente cómo esta fantasía se ha convertido rápidamente en realidad. En el mundo real, los científicos han descubierto que el cerebro puede adaptarse a los cambios en el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona pierde un brazo, la parte del cerebro que solía controlarlo no queda inactiva, comienza a controlar otras partes del cuerpo. Un caso interesante es el de una mujer llamada Laura, que perdió su mano. Semanas después del accidente, la parte de su cerebro que antes controlaba la mano empezó a gobernar los músculos del hombro. Los científicos decidieron estudiar este fenómeno enviando impulsos magnéticos a través del cráneo de Laura y observando qué músculos se contraían en respuesta.
Descubrieron que el cerebro de Laura se había reorganizado solo para adaptarse a su nuevo estado corporal. Es como si hubiera optimizado su funcionamiento para gestionar mejor las partes del cuerpo que aún tenía. Este principio abre muchas posibilidades para el futuro. En la naturaleza hay muchos animales con cuerpos inusuales. Hay osos hormigueros y topos nariz de estrella, perezosos y dragones marinos, pulpos y ornitorrincos. Todos ellos son muy diferentes, pero lo sorprendente es que sus genes son bastante parecidos. Los animales utilizan diversas partes de sus cuerpos. Colas, garras, tentáculos, bigotes, trompas y alas. Las cabras montesas corren hábilmente por acantilados empinados. Los búhos encuentran ratones en la oscuridad con precisión. Las ranas atrapan moscas con maestría usando sus lenguas. El cerebro es universal. No necesita reorganizarse por completo para nuevas partes del cuerpo, ya sean dedos, aletas o alas. Aprende a controlar lo que hay. Pausa. Si los genes son tan similares y generan tanta diversidad para adaptarse al entorno, ¿por qué no hay personas con cuerpos no convencionales? El hecho es que sí las hay. A veces, las personas también tienen partes del cuerpo inusuales. Por ejemplo, algunos niños nacen con una pequeña cola. En 2006, en Shanghái, nació un niño llamado Jie Jie con 3 brazos. Tenía un brazo derecho normal y 2 brazos izquierdos, y ambos funcionaban. Este es el resultado de un funcionamiento inusual de los genes del niño. Casos como una cola o un brazo extra en los recién nacidos muestran cómo pequeños cambios en los genes pueden tener un gran impacto en el cuerpo. Las diferencias menos notables son comunes. Algunas personas tienen brazos más largos de lo normal, dedos más cortos o un dedo gordo del pie más pequeño que el dedo adyacente. Por cierto, los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, se parecen mucho a nosotros genéticamente, pero sus cuerpos están organizados de manera diferente. Tienen músculos de los brazos ubicados de otra forma, las caderas giradas hacia afuera y dedos más largos en los pies. El cerebro de un simio aprende a trepar árboles fácilmente, mientras que el cerebro humano puede aprender a tocar el piano o disparar con arco. Matt Stutzman nació sin brazos, pero aprendió a disparar con arco usando los pies. Así lo hace. Coloca la flecha en la cuerda con los dedos del pie, levanta el arco con el otro pie, tensa la cuerda y dispara. Matt se convirtió en el mejor arquero del mundo, estableciendo un récord de la serie más larga de disparos precisos. Hay ejemplos de esta flexibilidad cerebral por todas partes, incluso en el reino animal. Por ejemplo, una perra llamada Faith, que nació sin patas delanteras, aprendió a caminar sobre sus patas traseras como un humano. Generalmente pensamos que los perros deben caminar sobre 4 patas, pero Faith demuestra cómo el cerebro puede adaptarse a un cuerpo inusual. Otro ejemplo, el bulldog Sir Blake aprendió a montar en patinete. Él salta solo sobre la tabla, se impulsa con una pata e incluso esquiva obstáculos. El internet está lleno de otros perros patinadores, y una perra llamada Sugar se convirtió en una gran surfista. Incluso recibió un premio, un lugar en el Paseo de la Fama Internacional de Perros Surfistas. Sí, eso existe. En la naturaleza, los perros no montan en ruedas ni surfean. Por lo tanto, es doblemente sorprendente que a veces lo hagan mejor que los propios humanos. El cerebro de los animales también es plástico. Los bebés aprenden a hablar emitiendo diferentes sonidos. Escuchan cómo suenan estos sonidos y los comparan con el habla de sus padres. Los elogios de los adultos les ayudan a entender qué sonidos son correctos. Así, los niños, poco a poco, aprenden cualquier idioma que se hable a su alrededor. De la misma manera, los niños aprenden a moverse. Cuando un bebé está en su cuna, es muy activo. Intenta constantemente alcanzar los dedos de los padres, agita los brazos y se jala del pelo. Así aprende cómo funciona su cuerpo. Más tarde, esta experiencia le ayuda a aprender a caminar, comer, nadar y saltar. Los adultos también pueden aprender nuevos movimientos. Por ejemplo, cuando alguien aprende a montar en bicicleta, su cerebro se adapta a una nueva forma de moverse. Aunque las personas no nacen sabiendo montar en bicicleta, aprenden con facilidad. Sin embargo, hay bicicletas inusuales. Una vez, el ingeniero Destin Sandlin recibió una bicicleta de regalo que giraba el manillar en la dirección opuesta. Al principio fue muy difícil, pero después de varias semanas de práctica empezó a lograrlo. Aprendió de la misma manera que los niños aprenden a andar en bicicleta común, a base de prueba y error. Sucede algo similar cuando conduces un coche en un país con el sentido de circulación opuesto. Al principio es complicado, pero poco a poco te acostumbras. Tu cerebro nota los resultados de cada acción y aprende a hacerlo correctamente. Este principio de aprender mediante la práctica no es exclusivo de los humanos. Por ejemplo, existe un robot submarino llamado Starfish. Externamente se parece a una estrella de mar. Lo interesante es que este robot aprende a moverse por sí mismo. Prueba diferentes movimientos y observa lo que funciona. Si un movimiento resulta efectivo, el robot lo recuerda y lo vuelve a usar. Así, poco a poco, comprende cómo está organizado su cuerpo y qué puede hacer.
En diciembre de 1995, Jean-Dominique Bauby estaba en la cima de su carrera, dirigiendo la popular revista Elle y rodeado de la élite de Francia. De repente, su vida cambió por completo. Un fuerte derrame cerebral lo llevó al coma. Cuando despertó, se encontró atrapado en su propio cuerpo. Descubrió que solo podía parpadear con el párpado izquierdo. Con este único movimiento, aprendió a comunicarse eligiendo letras que la enfermera le leía en voz alta. Así, letra por letra, Bauby logró escribir un libro sobre su experiencia como hombre atrapado. En él, describió cosas simples que se volvieron inalcanzables para él. En marzo de 1997, el libro La escafandra y la mariposa fue publicado. Se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas en Europa. Sorprendentemente, solo 2 días después del lanzamiento, la vida del autor llegó a su fin. La historia de Bauby nos enseña a valorar la salud. Él no podía moverse porque su cerebro no podía enviar señales a sus músculos. Normalmente, cuando quieres mover la mano, tu cerebro envía una orden a los nervios para que activen los músculos. En el caso de Bauby, esta conexión estaba rota. Los científicos se preguntaron, ¿y si pudiéramos leer directamente las señales del cerebro de Bauby? Esta idea llevó a la creación de interfaces cerebro-computadora. El futbolista Matt Neagle no podía moverse debido a una lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado. Había perdido la conexión entre su cerebro y sus músculos. En 2006 le implantaron una pequeña placa con electrodos en el cerebro. Gracias a una neuroprótesis, pudo controlar una mano artificial con el poder de su mente. Cuando Matt pensaba en un movimiento, el dispositivo leía las señales de su cerebro y las transmitía a una computadora. 5 años después, los científicos lograron crear una mano artificial aún más avanzada. Jennifer Scheuermann, quien estaba paralizada, aceptó probarla. Después de la operación, Jennifer podía controlar la mano simplemente imaginando los movimientos. Podía agarrar objetos casi tan bien como antes, es decir, como si usara su propia mano. Como dijo Jennifer, si me lo preguntas, prefiero tener un cerebro que manos. Actualmente, los científicos están trabajando en varios tipos de dispositivos. Un grupo de investigadores está desarrollando un exoesqueleto, un traje que replica los movimientos del cuerpo humano. Para controlarlo, se colocan pequeñas placas con sensores en el cerebro. Cuando la persona piensa en un movimiento, el traje lo ejecuta. Otros científicos han tomado un enfoque diferente. Crearon un sistema que lee las señales directamente de la parte del cerebro responsable del movimiento. Estas señales se envían no al traje, sino directamente a los músculos del brazo, eludiendo la médula espinal dañada. Un dispositivo colocado en el brazo recibe estas señales y hace que los músculos se muevan. Las personas que probaron este sistema pudieron mover sus brazos y dedos, agarraban objetos, los giraban e incluso escribían en un teclado simplemente pensando en estas acciones. Sin embargo, hay un problema. La persona no puede sentir lo que está tocando. Es como intentar agarrar un huevo con guantes gruesos. Fácilmente podrías aplastarlo o dejarlo caer. Pero los científicos también resolvieron este problema. En 2016, Nathan Copeland, quien estaba paralizado, pudo estrechar la mano del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo hizo con una mano robótica controlada por su mente. Gracias a los electrodos implantados en su corteza sensorial, Copeland pudo sentir el apretón de manos del presidente. Es interesante que, con el tiempo, el cerebro comienza a percibir la mano artificial como si fuera suya. Esto ocurre porque nuestro cerebro aprende mejor cuando recibe retroalimentación. Por ejemplo, cuando un niño golpea un juguete contra la cuna, no solo mueve la mano, sino que también escucha el golpe, ve el movimiento y siente el impacto. Un fenómeno similar se ha observado en monos. Cuando usan una vara para alcanzar comida, sus cerebros comienzan a percibir la vara como parte de su cuerpo. El área del cerebro que controla la mano se expande para incluir la vara. Imagina si no solo pudiéramos reemplazar una mano dañada, sino agregar una tercera mano. Suena como ciencia ficción, pero este experimento ya se ha realizado con un mono. En 2008, a un mono con 2 manos sanas se le agregó una tercera mano metálica. Se implantó un chip con electrodos en su cerebro. Gracias a esto, el mono podía controlar la mano robótica con su mente. Al principio, el mono fue entrenado para mover un cursor en la pantalla y obtener una recompensa. Lo hacía usando sus manos reales. Pero luego ocurrió algo sorprendente. El mono dejó de mover las manos, pero el cursor seguía moviéndose. El cerebro del animal había aprendido a controlar el cursor de manera independiente a sus manos. Después, el mono pudo controlar la mano robótica sin mover sus manos reales. Tomaba malvaviscos con la mano robótica y los llevaba a su boca. Lo importante es que el cerebro del mono creó un área separada para controlar la mano robótica, distinta de la que controla sus manos naturales. Esto recuerda al Dr. Octopus, quien podía controlar sus manos reales y tentáculos robóticos al mismo tiempo.
Está bien, parece que agregar una tercera mano es posible. ¿Te gustaría controlar un robot que esté lejos de ti? En uno de los experimentos, un mono en Estados Unidos controlaba un robot en Japón. El mono caminaba en una cinta de correr y el robot al otro lado del mundo replicaba sus movimientos. El principio era simple. Las señales del cerebro del mono se registraban y se enviaban por internet al robot. Para lograr esto, los científicos estudiaron cómo funciona el cerebro del mono cuando camina. Analizaron qué señales envía el cerebro a los músculos a diferentes velocidades de marcha. Fue complicado, ya que no solo una parte del cerebro controla la caminata, sino muchas. Cuando los científicos descifraron cómo funcionaba, pudieron traducir las señales del cerebro del mono en comandos para el robot. Lo más interesante es que incluso cuando el mono dejó de caminar y solo pensaba en hacerlo, el robot seguía moviéndose. Parece que en un futuro no muy lejano tendremos robots controlados por la mente en fábricas, en el océano o incluso en la superficie de la Luna, y podremos controlarlos desde la comodidad de nuestros sofás. Después de entrenamientos exhaustivos, nuestros mapas corticales incluirán los actuadores y sensores de los robots que se convertirán en nuestras extensiones telecontroladas. Esto podría cambiar la forma en que exploramos el espacio o el océano. En lugar de enviar personas a lugares peligrosos, podríamos enviar robots y controlarlos a distancia. Por ejemplo, en 2010, el mundo observó con horror cómo 5 millones de barriles de petróleo crudo se derramaron en el Golfo de México. El derrame se convirtió en una de las mayores catástrofes de la historia, y durante casi 3 meses, los ingenieros no pudieron hacer nada. Los robots submarinos con control remoto lucharon durante semanas alrededor del pozo, tratando de sellarlo, pero les faltaba habilidad y flexibilidad. Si los ingenieros hubieran tenido a su disposición sustitutos submarinos con manipuladores flexibles controlados por el cerebro, tal vez podrían haber detenido la fuga en los primeros días. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Qué pasará con tu yo si obtienes una nueva parte del cuerpo? ¿Considerarás al robot como parte de ti? La respuesta es sí, percibirás al robot como parte de ti. La mano artificial se convertirá en otra extremidad más. Ciertamente será inusual debido a la distancia física que te separa de ella, pero a pesar de la lejanía, seguirá considerándose parte de ti. La única razón por la cual estamos tan acostumbrados a las manos y pies que están unidos a nuestro cuerpo es porque la madre naturaleza nunca intentó crear un control remoto de extremidades a través de Bluetooth. Imagina que de repente dejas de reconocer tu propia mano o pierna. Este extraño estado se llama somatoagnosia y puede ocurrir si tienes una lesión en el lóbulo parietal derecho del cerebro. Una persona con este trastorno no puede mover una extremidad y comienza a creer que ya no le pertenece. Algunas personas piensan que esta parte del cuerpo pertenece a un amigo fallecido o incluso a un animal. Las reacciones ante esta extremidad ajena varían. Algunos la ignoran por completo, mientras que otros hablan constantemente de ella o incluso intentan dañarla. Los científicos creen que esto ocurre cuando el cerebro pierde el control sobre una parte del cuerpo y deja de considerarla como propia. El famoso neurólogo Oliver Sacks experimentó algo similar. Durante una excursión en las montañas de Noruega, un jabalí bloqueó su camino. En su desesperación, Sacks corrió cuesta abajo, pero se golpeó con una roca y desgarró el músculo cuádriceps. La lesión le impidió mover la pierna. En el hospital comenzó a delirar, pensando que esa pierna no era suya. La veía, pero no la sentía. Yo no conocía esa pierna. Era extraña, no mía. Desconocida. La miraba, pero no la reconocía en absoluto. No había ni un rastro de sensibilidad. Y en general se veía y se sentía aterradora, como un maniquí sin vida unido a mi cuerpo. Relató Sacks. Este estado muestra cuán vital es para nosotros tener el control sobre nuestro cuerpo. Cuando perdemos esa capacidad, nuestra percepción de nosotros mismos puede cambiar drásticamente. Aquí tienes la mano biónica Shadow Hand. Cada dedo está equipado con sensores que envían información a un guante mecanorreceptor que llevas puesto. Es tan sensible que puedes controlarla a distancia, estés donde estés. Este es un ejemplo de un dispositivo que permite probar diferentes cuerpos. Se pueden experimentar en la realidad virtual, VR, donde puedes cambiar instantáneamente tu cuerpo. Imagina que te miras en el espejo de un mundo virtual. Levantas la mano y tu reflejo hace lo mismo, pero puede no parecerse a ti. Podrías verte como una persona de otro género o edad.
Los científicos han descubierto que a las personas les toma solo unos minutos acostumbrarse a un nuevo cuerpo en la realidad virtual. Después de eso, puedes caminar en el mundo virtual sintiéndote como otra persona. Algunos investigadores han ido más allá, creando cuerpos virtuales con formas inusuales, como una mano enorme o con 8 patas, como un cangrejo. Sorprendentemente, las personas aprenden rápidamente a controlar estos cuerpos extraños. Un ejemplo interesante es un experimento de la Universidad de Stanford, donde los participantes usaban gafas de VR y controladores en las manos. Cuando miraban hacia abajo, no solo veían sus manos habituales, sino también una tercera mano ubicada en el pecho. Los participantes aprendieron a controlar esta mano adicional en solo 3 minutos. La realidad virtual borra las fronteras. Puedes obtener una cola, reducirte al tamaño de una pelota o convertirte en alguien gigantesco como una casa. Tu cuerpo puede adoptar cualquier forma, como el del Dr. Octopus. Curiosamente, cambiar de cuerpo en el mundo virtual puede afectar nuestro comportamiento y pensamiento. Estudios muestran que las personas que usan avatares de ancianos tienden a pensar más en sus ahorros, mientras que aquellos que ven sus avatares haciendo ejercicio sienten más ganas de empezar a entrenar. Un caso de la vida real es el de Nigel Ackland, un fundidor que perdió un brazo en un accidente. En lugar de recibir una prótesis común, se le colocó una mano biónica que podía sentir. Lo interesante es que esta nueva mano no solo reemplaza la que perdió, sino que también le ofrece nuevas habilidades. Por ejemplo, puede girar su muñeca sin detenerse, como un trompo. Y lo siente. Siente el giro infinito de su mano. Esto significa que Nigel puede generar pensamientos que nosotros no podemos. Estamos entrando en una era biónica, cuando las personas tendrán equipos más poderosos y duraderos que el cuerpo biónico que se nos dio al nacer. Y cuando dentro de millones de años nuestros curiosos descendientes, que aún no conocemos, nos estudien, tal vez llamen a nuestro presente el momento en el que la humanidad tomó las riendas de la evolución de sus propios cuerpos. En 2013, el doctor Miguel Nicolelis llevó a cabo un experimento con ratas. Un momento, este nombre lo escucharás más de una vez, así que aclaremos algo. Miguel Nicolelis, doctor en Medicina y Filosofía, profesor en la Universidad de Duke, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y ganador del premio Daniel Nobel. Es un pionero en el campo de los interfaces cerebro-computadora y la neuroplasticidad. En resumen, es un hombre inteligente, sabe de lo que habla. Pues bien, en 2013, Nicolelis realizó un experimento en el que enseñó a las ratas a presionar una palanca cuando se encendía una luz roja. Luego, envió señales directamente al cerebro de otras ratas a través de un dispositivo especial. Posteriormente, conectó los cerebros de las ratas a través de Internet. Cuando las primeras ratas veían la luz roja, sus cerebros enviaban una señal a las segundas. Y, sorprendentemente, las segundas ratas presionaban la palanca sin haber visto ninguna luz. Entendían la señal en 7 de cada 10 casos. Este fue el primer paso hacia la fusión de mentes, hacia la creación de un BrainNet. Pero, ¿qué hay de los humanos? En ese mismo año, en la Universidad de Washington, se realizó un experimento similar con personas. Un científico, usando un casco de EEG, simplemente pensó en mover su mano. ¿Y adivina qué? La mano de otro científico que estaba en otro lugar realmente se movió. Y esto no fue casualidad. El primer científico envió la señal de su cerebro a través de Internet. El segundo científico llevaba un casco que recibió esa señal e hizo que su mano se moviera. Imagina cómo te sentirías si tu mano comenzara a moverse sola. Esto recuerda un poco al síndrome de la mano ajena. Este síndrome ocurre cuando los dos hemisferios del cerebro no pueden comunicarse entre sí. Por ejemplo, tu hemisferio izquierdo podría ser ateo, mientras que el derecho creyente. O podrías intentar abrocharte la chaqueta con una mano mientras la otra la desabrocha, como si fuera controlada por alguien más. Hablé más sobre esto en un vídeo sobre la conciencia. Pero estos fenómenos son completamente diferentes. El síndrome de la mano ajena es un conflicto entre los dos hemisferios del cerebro. El experimento de Nicolelis, en cambio, demuestra una nueva forma de interacción entre humanos. Nicolelis cree que en el futuro podrás compartir tus sensaciones de bailar o saltar en paracaídas directamente con tus amigos. Ellos podrán sentir lo mismo que tú. Por ejemplo, ver fútbol podría cambiar por completo. Al ponerte un casco podrías sentir que estás en el cuerpo de Messi. De repente tu corazón late más rápido. Sientes el césped bajo tus pies y la brisa en tu rostro. No son tus sensaciones, son las de Messi en el campo. No solo ves el partido, lo vives con él. Cada carrera, cada tiro, lo sentirás como si tú estuvieras en el campo. Es un nuevo nivel de inmersión en el deporte. Imagina poder experimentar la ingravidez sin arriesgar tu salud ni entrenar por años. Simplemente te conectas al cerebro de un astronauta en órbita y sientes lo que él siente.
Tratas de lavarte el pelo y te sorprendes de cómo el agua se comporta de manera extraña en el espacio. Luego tomas un spinner y lo haces girar sin parar porque no hay gravedad para detenerlo. Esto no es realidad virtual, sino las verdaderas sensaciones de un astronauta que tú experimentas en la Tierra. Los científicos creen que algún día podremos comunicarnos en las redes sociales directamente con nuestros pensamientos, sin teclado ni pantalla táctil. En lugar de escribir mensajes, nos intercambiaremos pensamientos y sentimientos de forma directa. No es descabellado pensar que las próximas generaciones dominarán las habilidades, tecnologías y ética necesarias para crear un BrainNet funcional. Un medio por el cual miles de millones de seres humanos podrán, con mutuo consentimiento, establecer contacto directo con otras personas mediante el puro esfuerzo mental. ¿Cómo será esta colosal conciencia colectiva? ¿Cómo se verá, se sentirá o qué hará? Ni yo ni nadie podemos imaginarlo o describirlo en este momento. El físico Michio Kaku cree que el BrainNet podría cambiar el rumbo de la civilización. La historia de la humanidad es la historia del desarrollo de la comunicación. Al principio, las personas se comunicaban con gestos y gritos. Luego llegó el lenguaje y comenzamos a vivir en aldeas y ciudades. Con la escritura llegaron la ciencia y el arte. Cada paso nos acercaba más entre nosotros y cambiaba nuestra forma de vida. Hemos pasado de tribus nómadas a una sociedad global, y cada nueva forma de comunicación aceleró estos cambios. Hoy, Internet hace posible la aparición de una civilización planetaria que conectará a todos los pueblos del mundo. El siguiente paso podría ser una red planetaria, BrainNet, en la que podamos intercambiar a nivel global todo el espectro de sentimientos, emociones, recuerdos y pensamientos. Alto, pero toda tecnología tiene un lado oscuro. Tu cerebro será comprendido por las computadoras. ¿Y qué sucede con las computadoras? Exacto, pueden ser hackeadas. Solo que ahora los hackers tendrán acceso no a tus fotos o cuentas bancarias, sino a tus pensamientos, recuerdos y sentimientos. Todo lo que te hace ser tú. Y ahora imagina que alguien no solo puede leer tus pensamientos, sino también cambiarlos, hacerte pensar y sentir lo que ellos quieren. Ni siquiera notarás que te están controlando. Estarás convencido de que tomas tus propias decisiones. Vaya, ¿y si esa tecnología cae en manos de terroristas o dictadores? Podrían controlar no a una persona, sino a millones. Un ejército de personas que ni siquiera sabrían que están siendo manipuladas. Y por último, las computadoras a veces fallan, ¿verdad? Normalmente no es un gran problema. Compras una nueva y listo. Pero si la interfaz de tu cerebro falla, no puedes comprar uno nuevo. Veamos la verdad. La ciencia no solo nos ha dado medicamentos y teléfonos inteligentes, también bombas nucleares. Los biólogos crearon vacunas, pero también armas biológicas. Los autos son útiles y cómodos, pero cada año muere más de 1 millón de personas en las carreteras. Internet está lleno de conocimiento, pero también de desinformación y propaganda. Todo esto suena desalentador, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo esto? ¿Volver al tiempo en que las calles estaban llenas de estiércol de caballo? ¿Cuando no había internet, aviones, computadoras ni coches? ¿No? Eso pensé. Yo tampoco. Sí, las nuevas tecnologías siempre conllevan riesgos. Siempre dañan a alguien, pero los beneficios suelen superar con creces los peligros. Mucho más. En los últimos 2 siglos el mundo ha cambiado enormemente. Vivimos el doble de tiempo. Sobreviven 10 veces más niños. Somos mucho más altos. Menos personas viven en la pobreza extrema. Casi todos saben leer y escribir. Los desastres naturales son mucho menos letales. Sí, habrá problemas. Los malos encontrarán nuevas armas y los buenos buscarán formas de defenderse. Pero la voluntad de las personas sigue siendo inquebrantable. Es probable que las personas del futuro no quieran volver a nuestra época, al año 2024. A menos que ocurra una catástrofe. La cultura popular está llena de historias de catástrofes. En la trilogía Matrix, las personas están conectadas a un mundo virtual sin saber que viven en una simulación. En la serie Altered Carbon, la conciencia humana puede transferirse a nuevos cuerpos, lo que genera desigualdad social. En la película Inception, Origen, la tecnología permite acceder a los sueños de otras personas, lo que se utiliza para manipular y acceder a secretos. En la novela Neuromancer de William Gibson, los hackers pueden conectarse directamente a los cerebros de los demás. En la película Trascendencia, la humanidad no está preparada para la aparición de una inteligencia artificial avanzada. En la película Her, la inteligencia artificial se sale de control. En la película Ex Machina, la inteligencia artificial también se vuelve incontrolable. ¿Qué pasará si la rebelión de las máquinas comienza en nuestras cabezas? Si los interfaces neuronales reemplazan a los smartphones y se vuelven tan comunes, ¿cómo nos protegeremos de la amenaza de una IA fuerte? Cuando la inteligencia artificial aprenda a leer nuestras mentes, ¿quién estará al mando? A menudo ocurre que todo está listo para un gran avance en algún campo,
pero falta algo. Es como una fogata preparada con leños, pero sin la chispa que la encienda. Solo hace falta una cerilla para que todo prenda. Elon Musk busca crear esas chispas, capaces de encender industrias enteras. Tim Urban le preguntó a Elon por qué se enfoca en la ingeniería y no en la ciencia. Musk respondió que el progreso se ve frenado principalmente por la ingeniería. La ciencia puede imaginar cualquier cosa, pero sin la tecnología adecuada, esas ideas se quedan solo en conceptos. Miremos la historia. Los últimos grandes avances de la humanidad fueron técnicos. El motor de vapor fue la chispa que impulsó la revolución industrial. La electricidad desencadenó la revolución de las telecomunicaciones. El GPS cambió por completo la navegación y la cartografía. Para entender por qué Elon fundó Neuralink, es necesario entender qué tipo de chispa está tratando de encender. Vamos a profundizar un poco más. El objetivo declarado de Neuralink es crear una interfaz neuronal avanzada que conecte el cerebro humano con el mundo exterior. Esto recuerda la idea del encaje neural de la serie Cultura de Iain M. Banks, una interfaz invisible que envuelve todo el cerebro. Imaginemos que estamos al borde de una revolución, pero antes de poder dar ese salto hacia el futuro, debemos superar varios obstáculos. El primer obstáculo es el miedo de las personas. Las encuestas muestran que los estadounidenses temen a los chips neuronales incluso más que a la edición genética. Sin embargo, científicos como el cofundador de Neuralink, Philip Sipes, creen que ese miedo es infundado. Sipes recuerda que muchos de nosotros ya tenemos implantes en el cerebro. Se utilizan para tratar el Parkinson y para restaurar la visión y la audición. No es algo nuevo o aterrador. Recuerda cómo la gente temía la cirugía láser ocular hace 20 años. Hoy es una operación común. Lo mismo sucedió con los marcapasos y los trasplantes de órganos. Al principio da miedo, pero luego se vuelve normal. El segundo obstáculo es nuestro desconocimiento del cerebro. Todavía sabemos muy poco sobre su funcionamiento, pero Sipes cree que esto no es un problema. No necesitamos entender completamente el cerebro para interactuar con él. Es como la supercomputadora de ajedrez Deep Blue. Enseñó a los mejores jugadores nuevas estrategias, aunque no comprendía lo que eran los ajedrezes. La idea es que podemos enseñar a las neuronas a hablar con las computadoras, y el aprendizaje automático se encargará del resto. Y en el proceso, aprenderemos más sobre el cerebro. Así que quizás el mayor obstáculo no sea el miedo de las personas ni nuestro desconocimiento del cerebro, sino las dificultades técnicas. Y los mejores ingenieros del mundo ya están trabajando en ello. El primer desafío técnico es la limitada capacidad de transmisión de datos. Actualmente podemos leer señales de aproximadamente 1000 neuronas a la vez. Es muy poco para tareas complejas. El equipo de Neuralink cree que para crear una interfaz revolucionaria se necesitaría leer las señales de 1 millón de neuronas a la vez. Alcanzar las 100.000 neuronas ya permitiría crear dispositivos útiles. Esta situación recuerda el desarrollo de las computadoras. Antes, los transistores eran grandes y difíciles de multiplicar en número, pero surgió la chispa. La invención de los circuitos integrados en 1959 permitió aumentar drásticamente el número de transistores en un chip, lo que impulsó la ley de Moore. En el campo de las interfaces cerebro-computadora, ese avance aún no ha ocurrido. Con un crecimiento lineal de 500 neuronas adicionales cada año y medio, alcanzaríamos 1 millón en el sexto milenio. Sin embargo, si el número se duplicara cada año y medio, alcanzaríamos el millón para 2037. La realidad, de hecho, está más cerca de esta segunda opción. Jan Stevenson y Conrad Cording estudiaron el número máximo de neuronas registradas simultáneamente en animales durante los últimos 50 años. Su investigación, conocida como la ley de Stevenson, mostró que este número se duplica aproximadamente cada 7 años. Si esta tendencia continúa, podríamos registrar 1 millón de neuronas para finales de este siglo, y cada neurona del cerebro para 2225. Para que las interfaces cerebro-computadora avancen, no basta con aumentar gradualmente el número de neuronas registradas. Es necesario cambiar el enfoque tecnológico para que crezca exponencialmente, como en la ley de Moore. El segundo desafío técnico es el método de implantación del dispositivo. Actualmente se requiere una operación cerebral compleja para instalar un dispositivo de interfaz neuronal. Por ejemplo, el implante avanzado de Neuralink, el N1, se coloca de la siguiente manera. Un cirujano realiza una pequeña incisión en el cuero cabelludo y hace un diminuto agujero en el cráneo para acceder a la superficie del cerebro. El robot R1, con precisión de micrones, inserta hilos en el tejido cerebral. Estos hilos son más finos que un cabello humano. Son flexibles y pueden moverse junto con el cerebro sin causar daños. El cuerpo principal del implante, con toda la electrónica y la batería, se coloca bajo la piel del cráneo y se conecta a los hilos implantados. Todo esto es caro, poco probado y, por lo tanto, arriesgado. El equipo de Neuralink quiere hacer que el proceso de instalación de un implante neuronal sea tan sencillo y automatizado como la corrección láser de la visión. Creen que si pueden resolver estos problemas, los interfaces neuronales podrían volverse tan comunes como los smartphones.
Ingenieros están ideando nuevas formas de conectar nuestros cerebros con las computadoras sin necesidad de operaciones complicadas. En su presentación en TEDx, el investigador Hong Yeo mostró electrodos en forma de tatuaje temporal en la piel. Los científicos creen que este método podría aplicarse al cerebro. Otro equipo está desarrollando una red neuronal del tamaño de una nanopartícula que se puede inyectar en el cerebro con una jeringa. DARPA trabaja en pequeños implantes neuronales que podrían reemplazar los medicamentos. DJ Seo, uno de los fundadores de Neuralink, está desarrollando polvo neuronal, diminutos sensores de silicio del tamaño de un cabello que se insertan en la corteza cerebral y se comunican con dispositivos externos a través de ultrasonido. Otros científicos están explorando ideas aún más sorprendentes, como la optogenética y el uso de nanotubos de carbono. Todos estos ejemplos muestran cómo un enfoque interdisciplinario genera nuevas ideas. Diferentes equipos pequeños en todo el mundo están buscando ese avance, esa chispa. Si ocurre, todo cambiará rápidamente. Un día en 2052 le contarás a algún niño cómo empezó todo y se aburrirá. Entonces, ¿por qué fundó Elon Neuralink? Es posible que los beneficios de las interfaces neuronales sean enormes. Elon tiene una respuesta para esta pregunta. No hace falta ser un genio para entender hacia dónde va todo. La magia ha pasado de los sitios industriales a nuestros hogares y manos y pronto estará en nuestras cabezas. Luego dará otro paso más. La magia se trasladará a nuestros cerebros. Esto sucederá gracias a la interfaz cerebral completa que yo llamo sombrero mágico. Una interfaz cerebro-computadora tan compleja, tan fluida, tan biocompatible y de alta capacidad que se convertirá en parte de tu corteza y sistema límbico. La interfaz cerebral completa permitirá que tu cerebro se comunique de manera inalámbrica con la nube, con computadoras y con los cerebros de quienes tengan la misma interfaz. Este flujo de información entre tu cerebro y el mundo exterior será completamente imperceptible. Será como el pensamiento que tienes ahora mismo en tu cabeza. Elon Musk llama a esta interfaz cerebral completa la tercera capa digital del cerebro. Según él, ya tenemos dos capas, el sistema límbico, que controla nuestras emociones, y la corteza cerebral, que gestiona el pensamiento racional. La interfaz neuronal sería la tercera capa, complementando a las dos existentes. Si esta comparación no te convence, Elon tiene algo que decirte. Ya tenemos una tercera capa digital. Es tu computadora, tu teléfono o cualquier otro dispositivo. Puedes hacerle una pregunta a Google y obtener una respuesta instantánea. Puedes acceder a cualquier libro o música. Con hojas de cálculo puedes hacer cálculos increíbles. Una persona con un portátil puede hacer mucho más que una multitud de personas con calculadoras. La gente no se da cuenta de que ya son cyborgs. No eres el mismo que eras hace 20 o incluso 10 años. Ya eres otra cosa. Piensa en ello. La gente hace encuestas sobre cuánto tiempo pueden estar sin su teléfono. Si tienes menos de 20 años, incluso un día es demasiado. Sin el teléfono, nos sentimos como si nos faltara una mano. Creo que las personas ya se han fusionado con sus teléfonos, portátiles y otros dispositivos. Es difícil imaginar esto porque no nos sentimos como cyborgs. Nos sentimos como humanos que usamos dispositivos para nuestras necesidades. Pero si lo piensas, cuando usamos un teléfono o una computadora, estamos creando una versión digital de nosotros mismos que interactúa con el mundo a través de pantallas y teclados. Este yo digital es tan real como el que usa su voz para comunicarse. La única diferencia son las herramientas que usamos, cuerdas vocales o una pantalla táctil. Elon Musk cree que nuestros smartphones son una extensión de nosotros, nuestras extremidades digitales. Sin embargo, la conexión entre el cerebro y el mundo digital es muy lenta. Es como intentar taladrar madera con el dedo. La interfaz neuronal, o como dice Tim Urban, el sombrero mágico, está diseñada para mejorar esta conexión. Permitirá que nuestros pensamientos fluyan directamente hacia el mundo digital. Esta interfaz podría cambiar no solo la forma en que nos comunicamos con las computadoras, sino también entre nosotros. En lugar de transmitir información mediante el habla o el texto, podríamos intercambiar pensamientos directamente. Elon Musk habla a menudo sobre la importancia de la capacidad de transmisión de datos. Imagina que la formación es un batido y la capacidad de transmisión es el ancho de la pajilla por la que lo bebemos. Actualmente, las computadoras pueden procesar información muy rápido, como si bebieran a través de una tubería. Nuestro cerebro también funciona rápido, pero cuando hablamos es como usar una pajita. Y escribir mensajes es como intentar beber el batido con una jeringa. El neurocientífico Moran Cerf calculó cuánta información pueden transmitir las diferentes partes de nuestro sistema nervioso. Descubrió que nuestro cerebro procesa la información mucho más rápido de lo que podemos transmitirla con palabras o texto. En otras palabras, la diferencia entre nuestra capacidad de comunicación y nuestro pensamiento es enorme.
El equipo de Neuralink quiere que podamos comunicarnos tan rápido como pensamos. Es como cambiar la pajita por una tubería. La interfaz neuronal podría aumentar enormemente la velocidad de transmisión de datos. Atención ahora, no se trata solo de velocidad, sino también de precisión en la transmisión de información. Cuando hablamos o escribimos, nuestro cerebro reduce ideas complejas a palabras simples. En ese proceso se pierden muchos matices. La interfaz neuronal permitiría transmitir pensamientos sin perder detalles. El lenguaje es limitado. Las palabras son solo una descripción aproximada de nuestros pensamientos y emociones. Por ejemplo, al describir una película de terror usamos términos generales como miedo o escalofríos, pero nuestras verdaderas impresiones son mucho más complejas y únicas. Las personas intentan superar estas limitaciones creando vídeos y música, pero incluso esos medios no pueden transmitir completamente la riqueza de nuestro mundo interior. Elon Musk dio un buen ejemplo en un podcast de 8 horas con Lex Fridman. Piénsalo, los memes, no las imágenes divertidas de Internet, sino las ideas que todos reconocen. Por ejemplo, el meme de evolución transmite una gran cantidad de información con una sola palabra. Es una supercomprensión. Es decir, si una palabra puede transmitir lo que normalmente requeriría, digamos 10 palabras simples, entonces tienes en tus manos una comprensión 10 veces mayor. Pero hay un problema. Esa supercomprensión solo funciona si tu interlocutor entiende el contexto. Si términos como selección natural o variabilidad no tienen sentido para alguien, el meme evolución será solo una palabra más. En lugar de comprensión, habrá pérdida de datos. La historia de la comunicación humana está a punto de entrar en una nueva era. Durante mucho tiempo, unos 100.000 años, los humanos se han comunicado de formas indirectas, mediante el habla y la escritura. Pero en los últimos 150 años hemos acelerado el desarrollo de nuevas formas de comunicación. Es posible que todos estos cambios nos estén llevando hacia algo completamente nuevo. La tercera era de la comunicación. En esta nueva era, puede que ya no necesitemos dispositivos. Nuestro cerebro se convertirá en un aparato capaz de intercambiar información directamente. No será necesario llevar teléfonos o computadoras. Todo lo que necesitamos estará en nuestra mente. Imagina que puedes controlar objetos con solo pensar en ellos. Te acercas a un coche y la puerta se abre automáticamente. Te sientas dentro y la inteligencia artificial entiende a dónde quieres ir y qué música poner. En casa, ajustas la luz, la temperatura y la humedad solo con pensarlo. Todas estas acciones serán tan naturales como parpadear. Una idea aún más inusual es el pensamiento colectivo. Los científicos sugieren que las personas podrían pensar juntas para resolver problemas. No discutirlos en voz alta, ni escribir mensajes, sino pensar juntos. Elon Musk compara este tipo de comunicación con una teleconferencia consensuada. Si yo decidiera transmitirte un concepto, sería básicamente una teleconferencia consensuada. No tendrías que decir nada, a menos que quisieras darle un toque nostálgico a la conversación o algo así. Pero la conversación sería a nivel de conceptos, y eso es difícil de entender ahora mismo. Tim Urban le hizo a Elon una pregunta que cualquiera se plantea cuando escucha por primera vez sobre la comunicación mental. ¿Entonces, cualquiera podría saber lo que estoy pensando? Respuesta: no. La gente no podrá leer tus pensamientos a menos que tú quieras, de la misma forma en que si no quieres que tu boca hable, no habla. Imagina lo fácil que sería describir un sueño, una melodía que tienes en la cabeza o un recuerdo si pudieras transmitirlo directamente a la mente de otra persona. Como dijo Elon, podría pensar en un ramo de flores y visualizarlo claramente en mi mente. Pero te llevaría muchas palabras describirlo, y ni siquiera se acercaría a lo que veo. Esta tecnología podría transformar el trabajo creativo. Ingenieros y arquitectos podrían diseñar proyectos más rápido al intercambiar ideas en sus mentes. Los músicos podrían grabar música directamente desde su imaginación, sin tocar instrumentos. Las emociones también se podrían transmitir con mayor precisión. Piensa en la última vez que le dijiste a alguien: «Estoy triste». ¿No sentiste que esas dos palabras eran solo la punta del iceberg? Tu estado emocional es una sinfonía de sentimientos que no puede expresarse con una sola nota. Las emociones son producto de nuestro sistema límbico, la parte más antigua de nuestro cerebro, que también tienen los reptiles. Compite con el neocórtex, la parte del cerebro responsable del pensamiento y la planificación. Aunque el neocórtex es más inteligente, a menudo está al servicio del sistema límbico. La corteza intenta hacer feliz al sistema límbico. Una gran parte de la capacidad de procesamiento del cerebro se gasta en lograr el sexo. No necesariamente para la reproducción, sino por el placer. Las personas disfrutan de esto. Por eso, este proceso absurdo llamado sexo ocupa enormes recursos cerebrales. El neurocientífico Moran Cerf sostiene que las interfaces neuronales podrían reconciliar estas dos partes de nuestro cerebro. Imagina comer un pastel de chocolate. Mientras lo comes, proporcionamos datos a nuestro aparato cognitivo. Estos datos nos brindan el placer del pastel. Es decir, el placer no está en el pastel,
sino en nuestra experiencia neuronal de comerlo. Separar nuestro deseo sensorial, el disfrute de comer pastel, del objetivo de supervivencia, nutrición, pronto estará a nuestro alcance. Este mismo principio podría aplicarse a cosas como el sexo, las drogas, el alcohol y otros placeres que llevan a las personas a problemas. ¿Alguna vez has soñado con aprender mientras duermes? Personalmente, sí, y tiene sentido. En promedio, pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Los científicos han logrado algo similar con ratas. Descubrieron que es posible acelerar el proceso de aprendizaje si se prepara el cerebro adecuadamente. Usaron varios métodos, desde la estimulación eléctrica hasta el uso de moléculas que afectan los niveles de calcio en las células. Incluso registraron la actividad cerebral para entender cómo cambiaba el comportamiento neuronal. En resumen, prepararon el cerebro para el aprendizaje. Los resultados superaron todas las expectativas. Las ratas aprendieron de 2 a 3 veces más rápido que lo normal. Acelerar el aprendizaje es una de las líneas de investigación. Pero hay una forma más interesante de acceder a todo el conocimiento del mundo: obtenerlo en la red. ¿Cómo sería el acceso a la información en la nube? Tim Urban, junto con el experto en informática Ramez Nam, conocido por su trilogía Nexus, describen 4 niveles de posibilidad. Nivel 1. Tengo una pregunta, la formulo mentalmente y la respuesta aparece en mi cabeza como si acabara de ocurrírseme. Nivel 2. Tengo una pregunta, la formulo mentalmente y en un instante sé la respuesta. Parece que siempre la supe. Nivel 3. Inmediatamente sé lo que quiero saber. No sé si la información proviene de la nube o de mi memoria. La nube se ha convertido en parte de mi mente. No almaceno toda la información, pero aparece cuando la necesito. Nivel 4. No solo puedo saber hechos, sino también comprender profundamente conceptos complejos. Por ejemplo, podría descargar un libro entero y entenderlo al instante, como si lo hubiera leído. Puedo discutirlo y citarlo. Ramez Nam cree que todos los niveles son posibles, pero el 4º nivel es el más difícil tecnológicamente y, por lo tanto, el más lejano. Es difícil predecir cuándo llegará esta nueva era de la comunicación. Los expertos no están de acuerdo. El empresario tecnológico Brian Johnson cree que en los próximos 15-20 años veremos la primera ola de neuroprótesis para personas sanas. Ramez Nam habla de 50 años o más y añade: espero estar equivocado. Espero que Elon acelere esta curva. Musk, por su parte, es optimista y cree que los primeros dispositivos para personas sin discapacidades podrían estar disponibles en 8 a 10 años. Musk se apresura a desarrollar las interfaces cerebro-computadora porque ve en ellas la clave para un futuro mejor. Hoy, la humanidad corre el riesgo de tener todos los huevos en una sola canasta, la Tierra. Si ocurre una catástrofe, desapareceríamos. Por eso Elon creó SpaceX, para hacer que los vuelos espaciales sean más baratos y accesibles. Su objetivo no es que todos nos mudemos a Marte, sino crear la posibilidad de hacerlo. Cuando llegue el momento, la gente se interesará. Pero hay un problema más grave. La humanidad está creando una inteligencia artificial que podría volverse más inteligente que nosotros. Miles de expertos consideran esto una gran amenaza. ¿Por qué? Piensa en cómo tratamos a los animales. Si alguna parte de su cuerpo tiene valor, creamos industrias enteras que procesan y venden esas partes. A veces, incluso los matamos por deporte. Y todo porque hemos obtenido un poder inmenso sobre ellos. Un poder que nos ha dado nuestra inteligencia. Muchos creen que hay nosotros y todos los demás. ¿Qué pasaría si la IA nos tratara de la misma manera? La inteligencia artificial está avanzando muy rápido. Recuerda cómo las computadoras vencieron a los mejores jugadores de ajedrez. Go, Dota, luego aprendieron a moverse, dominaron el lenguaje humano y comenzaron a ayudar en los descubrimientos científicos. Todo esto sucedió en menos de 30 años. En los últimos años me he dado cuenta de que la IA superará definitivamente a la inteligencia humana. Existe un cierto riesgo de que ocurra algo malo, algo que no podremos controlar. Nadie sabe con certeza qué pasará cuando surja una IA superinteligente. Algunos creen que resolverá todos nuestros problemas, otros temen que estemos jugando con fuego sin comprenderlo. Elon ve esto como una cuestión de tiempo. Cuando la superinteligencia artificial llegue, será crucial que no seamos todos los demás para ella. Tu cerebro es como una computadora. Tiene hardware, las neuronas, y software, la información que almacenan. Cuando te enojas o te alegras, en realidad no interactúas con las partes físicas del cerebro, sino con la información que contienen. Tus emociones son como programas que se ejecutan en tu computadora biológica. Lo mismo ocurre con el pensamiento y la percepción. Las líneas entre las baldosas parecen curvas, pero en realidad son rectas. Las líneas de la misma longitud parecen diferentes debido a las flechas en los extremos. Y aquí ves unos triángulos que en realidad no existen. Todo es un flujo de información. Tus ojos transmiten al cerebro una imagen incompleta de la realidad y él la completa, creando una imagen completa del mundo en tu mente.
Incluso cuando intentas recordar el nombre de una persona con la que acabas de hablar, no lo buscas en las neuronas físicas, sino en la información que almacenan, como si abrieras un archivo en una computadora. Así que tu cerebro no es solo 1,5 kilos de materia gris. Es un sistema complejo donde el hardware, las neuronas, y el software, la información, trabajan juntos, creando tu conciencia, emociones y pensamientos. Ahora imagina que a esta estructura se le añade un nuevo nivel, el digital. Este te permitirá conectarte directamente a Internet, comunicarte con otras personas mentalmente y obtener cualquier información al instante. La capa digital no solo añadirá una nueva parte a tu cerebro, cambiará la forma en que piensas. Esto podría hacernos auténticos cyborgs, conectados al mundo digital directamente a través de nuestros pensamientos. La mayor parte de tu pensamiento ocurre en tu corteza, pero cuando tienes hambre, no dices «mi sistema límbico tiene hambre», dices «tengo hambre». De la misma manera, dice Elon, cuando intentas resolver un problema y tu IA encuentra una solución, no dirás «mi IA encontró una respuesta», dirás «sí, encontré la respuesta». Imagina que aparece una nueva voz en tu mente, pero no será alguien más, serás tú, una nueva parte de tu pensamiento, como si hubieras adquirido un superpoder. La idea de la simbiosis con la IA es especialmente compleja porque combina dos conceptos asombrosos. El primero es la interfaz cerebro-computadora, con todas las habilidades que hemos discutido. El segundo es la inteligencia artificial avanzada, aquella que es más inteligente que nosotros. Hoy en día, la gente simplemente no puede comprender ninguno de estos conceptos, porque cuando imaginamos algo, nos basamos en nuestras experiencias de vida. Y estos conceptos son completamente nuevos para nosotros. Es como intentar imaginar un color que nunca has visto. Más que estás seguro de su idea. Cree que la clave aquí es la velocidad de transmisión de la información. Cuanto más rápido pueda tu cerebro intercambiar datos con la IA, más será parte de ti, y no un dispositivo separado. El problema es que la capacidad de comunicación es extremadamente baja, especialmente en lo que se refiere a la salida. Cuando sacas información en tu teléfono, mueves 2 dedos de forma muy lenta. Es una comunicación absurdamente lenta. Si la capacidad de transmisión es muy baja, tu integración con la IA será muy débil. Con estas limitaciones, todo pierde sentido. La IA simplemente vivirá por sí misma, porque nuestra comunicación con ella será demasiado lenta. Cuanto más rápida sea la comunicación, más se puede integrar, cuanto más lenta, menos. Y cuanto más estemos separados, cuanto más la IA sea otra, más probable será que nos desprecie. Si las IA son independientes y más inteligentes que nosotros, ¿cómo nos aseguramos de que sus funciones no perjudiquen a la humanidad? Pero si logramos una simbiosis estrecha, la IA no será otra. Estará conectada contigo, como lo está tu sistema límbico. Tenemos una opción, quedarnos fuera y volvernos inútiles, como una mascota, o fusionarnos con la IA. De hecho, ser una mascota doméstica no es el peor de los escenarios. Si el equipo de Neuralink, Miguel Nicolelis, Ray Kurzweil y otros científicos están en lo correcto, en un futuro no tan lejano, miles de millones de personas podrán interactuar directamente con la IA. Podrán pensar con su ayuda, aprender y trabajar en conjunto. Podremos entenderla, porque se convertirá en parte de nosotros. En ese mundo, seremos mucho menos vulnerables. Si todos se convierten en Superman, será difícil que un solo Superman perjudique a los demás. Habrá un tipo de equilibrio de poder. Pero hay un pero. El tiempo juega un papel crucial. Más que enfatiza que debemos aprender a conectar nuestros cerebros con las computadoras antes de que surja la IA superinteligente. De lo contrario, podríamos no tener tiempo para fusionarnos con ella y quedarnos atrás. Es por eso que creó la empresa Neuralink. Su objetivo a largo plazo es acelerar nuestro camino hacia un futuro donde cualquiera que quiera complementarse con la IA pueda hacerlo, y donde haya miles de millones de simbiosis IA humanos que juntos tomarán decisiones sobre el futuro.